Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Bueno, vamos a platicar. Buenas tardes. Entonces, creo que ya hay 53 conectados. Por favor, nos ubicamos en nuestro Código Civil a partir del artículo 589 al 611. Vamos a estudiar un tema que se llama la ocupación. La ocupación es un modo de adquirir la propiedad. Don Luis, yo creo que va a tener que apagar su micrófono porque hace interferencia. Ahí está, perfecto, excelente. Gracias, don Luis, muy amable. Bueno, estamos aquí entonces. Vean, el tema es la ocupación. Ahí tienen ustedes ya sus guías. Y el articulado dentro del Código Civil es del artículo 589 al 611. La ocupación, como lo hemos visto en temas anteriores, pues es un modo de adquirir la propiedad. Y es un modo de adquirir la propiedad de los que pertenecen a los modos originarios. ¿Qué significa esto? Que no hay un propietario que traslade la propiedad de un bien a otro. ¿Por qué? Porque simplemente las cosas objeto de ocupación no tienen dueño. Pero ¿qué bienes podemos adquirir por ocupación? Pues los bienes muebles, pero dentro de los bienes muebles, ¿cuáles muebles, verdad? Entonces, vamos paso por paso. Ahí está, ahí le digo. Repito, entonces la ocupación es un modo originario de adquirir la propiedad. Vamos a ver que solo aplica para bienes muebles y algunos bienes muebles. Y en qué casos no se consideran los bienes abandonados como para que sean objetos de ocupación. Ahí en su primera columna tienen varias definiciones y tenemos la lectura del artículo 589 también de nuestro Código Civil. Tenemos que la ocupación pues es la aprehensión de un bien o de una cosa corporal que no tiene dueño, ¿verdad? Con ánimo de adquirir la propiedad, o sea, de ejercer el dominio sobre ese bien. Y también tenemos que hay ocupación cuando alguien toma como una cosa para sí, que no pertenece a nadie o pertenece a un dueño ignorado. Es decir, se desconoce quién es el dueño o bien el dueño la ha abandonado. En el artículo 589 del Código Civil tenemos los bienes que se pueden adquirir por ocupación. ¿Alguien que quiera leer el 589, por favor? Ay, Peña Santizo. ¿Usted quiere leer? Sí, licenciada. ¿Sí? Va. Gracias. Por favor. Mientras le doy aquí admitir a otra persona. Ahí está. Ahí viene otro. Permítame. Bueno, hágame favor, don Eric, de leer el 589. Muy bien. Capítulo sexto de la propiedad por ocupación. Artículo 589. Ocupación de muebles, perdón. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación
de conformidad con lo dispuesto a las leyes especiales. Bueno, entonces, ¿se pueden adquirir por ocupación qué clase de bienes? Acabamos de leer. Muebles. ¿Qué clase de bienes podemos adquirir por ocupación? Muebles. Diego, ¿qué dijiste, Diego? Sí, las cosas muebles o semovientes. Ajá. Cosas muebles o semovientes. Recuerden que los semovientes tienen la característica que puede pertenecer a las dos clases de bienes, muebles e inmuebles. ¿Se recuerdan eso? Sí, licenciada. ¿Sí? Bueno, leamos el artículo 455, por favor. Parece que no están en clase. Solo 3 compañeros hay en clase. ¿Quién quiere leer el 455? Permítame. Ahora, Eric otra vez, pero Jennifer, que lea Jennifer. Eric, porque tú ya leíste. Jennifer, por favor. Gracias. Jennifer. Artículo 455, semovientes. Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. Ok, o sea que los semovientes tienen esa doble categoría si están al servicio de una finca, ¿verdad? Si están al servicio de una finca se consideran bienes inmuebles, pero son bienes muebles, ¿verdad? Entonces tenemos 3 requisitos para que se dé la ocupación. En primer lugar, hay detentación de una cosa, la ubicamos y sabemos que no tiene dueño. Y para eso, pues hay que ejecutarla en forma permanente porque la intención es adquirir el bien, es decir, obtener el dominio de ese bien. Y ojo, la ocupación recae en cosas que no tengan dueño o cuya procedencia se ignore, ¿verdad? Se ignore su dueño, por ejemplo, que puede suceder en algunas cosas que se lleguen a considerar abandonadas. Abandonadas voluntariamente, porque vamos a ver que hay cosas que podemos abandonar como consecuencia de una emergencia o de un siniestro, óigase terremoto, incendio, ¿verdad? Pero esas cosas si no se consideran abandonadas, también pueden ser abandonadas las cosas que se tengan que el sacar de un avión o de un buque, pero con el objeto de aligerar el peso, ¿verdad? Entonces es una emergencia, pero eso no significa que son cosas abandonadas, ¿verdad? Hay 3 elementos, uno formal, uno real y uno personal. En el formal consiste en la aprehensión precisamente de un bien que no tenga dueño y cuando estamos ante ese otro elemento que no tenga dueño, nos encontramos ante el elemento formal, ¿verdad? Que no pertenezca a nadie y por último tenemos un elemento personal que se fundamenta en la intención de la persona de adquirir el dominio de ese bien, ¿verdad? Es decir, tenerlo como un bien propio e incorporarlo ya a su patrimonio. De acuerdo a nuestra legislación, pues ya hemos visto en el artículo 591, le voy a dar a admitir a varios acá, tenemos que ya vamos teniendo claro que tenemos que podemos adquirir por ocupación todos los bienes muebles y dentro de los bienes muebles aquellos que no tengan dueño, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Va, muchas gracias, Sí, don Luis. Los licenciada. demás como que no estuvieran en clase. Entonces, repito, bienes muebles que no tengan dueño o porque tienen un dueño desconocido o porque fueron abandonados por su dueño.
Ahora bien, dentro de esos bienes muebles, ¿qué bienes muebles podemos adquirir? Ahí tenemos un artículo 591. Permítame, solo voy a ver una cuestión acá. Ahorita vengo, permítame. Chicos, disculpe, yo oía un ruido, pero no es nada peligroso. Solo me dan 5 minutos, por favor. 5 minutos, pero estoy bien, ¿hoy? Estamos bien. La lluvia viene por ahí. Sí, solo 5 minutos, por favor. Salgo del aire y me incorporo. No se va a ir, don Luis. No se va a ir, don Luis. No tengo pena, ahí estamos, ¿sí? Acá la esperamos, licenciada. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, compañeros. Disculpen, ¿eh? Ya volví, dijo aquel. Ay, perdón, tuve mi emergencia. Tendría que ir al baño.
Son mentiras, ¿no? Tenía que atender a una persona que entró ahorita y no sabía. Bueno, miren pues, gracias. Se ríen. Gracias, gracias. Gracias por todos los mensajes que me mandan. Gracias, gracias. Gracias, soy muy amables. Bueno, estaba en el tema de la ocupación, ¿verdad? Permítanme, chicos, porque también me cuesta ver. Ahí está, ya le dimos ahí. Entonces, siempre hay gente imprudente, muchachos, siempre hay gente imprudente. Entonces, recapitulando, gracias, don Luis, por estar ahí. Muy bien, licenciado. Tenemos que la ocupación, entonces, es para adquirir bienes, es decir, adquirir la propiedad de los bienes, que esos bienes solo se pueden ser bienes muebles y que además de ser bienes muebles, no tengan dueño, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces, ahora vamos a ver dentro de esos bienes muebles, perdón, ¿qué bienes son los que podemos adquirir? Ay, perdón, me dio hipo. ¿Qué bienes muebles podemos adquirir? Y para eso vamos a leer el artículo 591. ¿Alguien quiere leerlo, el 591? Fíjense el epígrafe, se llama muebles que pueden ser objeto de ocupación. Eso quiere decir que no todos los bienes muebles podemos adquirir por ocupación, ¿verdad? Vamos, pues. Artículo 591, muebles que pueden ser objeto de ocupación. Pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentren en las riberas del mar, de los ríos y arroyos, de uso público y que no presentan señales de dominio anterior. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. Ok, vean ahí. Gracias, don Luis. Vean, muebles que pueden ser objeto de ocupación. Pueden ser objeto de ocupación, vean, las piedras, las conchas y otras sustancias que se encuentren en las riberas de ¿qué? De los ríos, del mar y los arroyos, ¿verdad? De uso público y que no presenten, vean, ahí está el otro elemento, que no presenten dominio anterior. Si ustedes ahora van a la ribera de un río, de un arroyo, del mar, ¿qué es lo que encontramos? Pero ahorita que está lloviendo, ¿qué encontramos? Piedras. Basura. No, ahorita que está lloviendo, lo han visto en las noticias, que son cantidades de basura que se ponen en la orilla del mar, del río, del arroyo, ¿verdad? Del lago. Entonces, ya no hay que piedrecitas o conchitas, porque mire lo que nos pide la ley. Piedras, conchas u otras sustancias. Dentro de los residuos que podemos encontrar, ya ven que ahora pues hasta se clasifica la basura, ¿verdad? En color verde, en blanco, en negro, ¿va? ¿Por qué? Porque hay desechos que se pueden reciclar y ahí va de todo. Entonces, por ejemplo, todos esos elementos que se pueden reciclar, reciclar, si los encuentran en esa situación, pues los pueden adquirir, pueden ejercer el dominio sobre ellos a través de la ocupación. El artículo nos indica bien, ¿verdad? También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandonó voluntariamente el dueño. Por ejemplo, ustedes sacan la basura cada día que pase por su residencia, y la colocan fuera de la puerta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Y ahora pues ya sabemos que estamos obligados a identificarla. Bueno, ok.
¿Qué pasa si yo saco esta silla porque ya no me gusta, está muy deteriorada y me voy a comprar una nueva? Pero no tengo espacio para seguir guardando esta silla que ya cumplió su función y la dejo ahí. ¿Qué sucede ahí? ¿Será que cualquiera que pase se la puede llevar? Sí, Sí, la Sí, abandoné, ahí la dejé. Entonces alguien puede decir, ah, bueno, esa tal vez le pongo la llantita, el rodito ese, el tapizo de nuevo y me la llevo. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Es un bien mueble? sí, sí. licenciada. Es un bien mueble que voluntariamente abandono ahí fuera de mi casa. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita que están tan de moda los temblores, ¿verdad? Hay un temblor, hay alguna inundación cuando empieza a llover fuerte y quiero proteger mis bienes, los puedo dejar ahí en la calle para salvaguardarlos. ¿Serán esos bienes abandonados? No, No, Esos no son abandonados. Leamos el 599, por favor, compañeros. Artículo 599. Perdón, licenciada, ahorita se lo leo. Vaya, por favor. Muy bien. Artículo 599. No se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes en el agua y en el aire arrojen para aligerar la nave, ni los despojos provenientes del siniestro. Tampoco se presumirán abandonadas las cosas que, con el fin de salvarlas, sean sacadas a la vía pública o a otro lugar, en caso de terremoto, incendio u otro siniestro. En esos casos de emergencia para rescatar nuestros bienes o protegerlos, ahí no se consideran abandonados los bienes, ¿verdad? Lo tenemos claro. Bueno, entonces también podemos adquirir por ocupación los hallazgos de tesoros. Aquí quiero que nos concentremos un poco en la vigencia de esto. Según el artículo, ahorita les digo, 592 al 595, pero específicamente en el 592, regula el tema de los tesoros descubiertos y el tesoro encontrado en terreno propio pertenece íntegramente al descubridor, ¿verdad? El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Sin embargo, el descubridor no tendrá derecho a su porción, sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. Y la regulación en cuanto a este tema, pues está del artículo 592 al 595. Vaya. Ahora bien, no olvidemos que nuestro Código Civil entró en vigencia en 1964, en julio de 1964, ¿se recuerdan? Entonces, ahora hay regulación especial para ese tema, porque vean, está hablando, si hablamos de bienes arqueológicos o que pertenecen al patrimonio cultural de la nación, entonces hay una ley específica de protección del patrimonio cultural de la nación, ¿verdad? Posterior a la vigencia del Código Civil, y vean esa ley en su estos artículos los van a leer por aparte, pero en el artículo, esa ley en su artículo segundo nos define qué es el patrimonio cultural y lo más importante, fíjense que en el artículo tercero que ustedes van a ir a leer, hay una clasificación de los bienes. Hay patrimonio cultural tangible, bienes culturales inmuebles, bienes culturales muebles y patrimonio cultural tangible, intangible. Hay tangible y hay intangible.
En el artículo 5 está que entendemos por bienes culturales y lo más importante es que hay un registro de bienes culturales también, fíjense. Y debe de registrarse esos bienes que se encuentran, ¿verdad? Que se llaman dentro en el registro de bienes culturales, porque así legalizan la posesión legítima de los bienes por parte de personas particulares. Entonces, repito, ahí está el tema del hallazgo de tesoros, pero debemos de llevar una lectura también de la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, porque ahí, además de hacernos una clasificación de los bienes, nos indica, miren lo importantísimo, que debemos de registrar los bienes culturales. ¿Para qué? Para legitimar la posesión de esos bienes. Recordemos, estamos hablando de bienes muebles. También existen los bienes muebles mostrencos. Esos bienes muebles mostrencos son los bienes que se encuentran perdidos o abandonados. Entonces, como están perdidos o abandonados, tienen que mostrarse. De ahí su nombre de mostrencos. ¿Por qué? Porque hay que anunciar, hay que pregonar que se encontró ese bien para que si en caso existe un dueño, pues pueda reclamarlos, ¿verdad? Ahí lo tienen en su Código Civil a partir del artículo 596 al 599. Ese artículo 596, cabalmente, el epígrafe es ese de bienes mostrencos y nos indica que el que encontrare un mueble o sea moviente al parecer extraviado, vean, está perdido, y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima del lugar donde hubiere tenido lugar el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público y si transcurrido el término fijado no se presentare persona que justifique su dominio, pues entonces se procede a la venta en públicas subasta, ¿verdad? Y ahí están los lineamientos, en primer lugar, para dar a conocer que el bien fue encontrado y darlo a conocer por si aparece la persona propietaria del bien, que obviamente tendrá que acreditar la propiedad del bien para justificar que es de él, ¿verdad? Entonces, repito, aplica para los tesoros, aplica para los bienes mostrencos y también aplica para los bienes que se adquieran a través de la caza y la pesca. Por eso vean ese artículo 600, casa, es casa de casar con Z, no casa de casamiento, vaya. Se los digo porque también escriben con una cantidad de faltas de ortografía tremenda. Entonces, vean ese artículo 600. Son susceptibles de ocupación por la caza y la pesca los animales bravíos o salvajes. Vigencia, volvemos a lo mismo, 1964, ¿ya? Pero actualmente se encuentra una ley general de caza y una ley una ley general de pesca y acuicultura. Entonces, no todos los animalitos se pueden, no todos los animalitos, en primer lugar, se pueden cazar y menos adquirirlos por ocupación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay leyes específicas como las que les comenté, que está la Ley General de Caza y la Ley General de Pesca y Acuicultura. ¿Qué significa eso? Miren, si nos referimos a la Ley General de Caza, pues además de que contiene una serie de definiciones, clasifica el tipo de caza, ¿ya? El órgano regulador es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas
Y no olvidemos, lean estos artículos específicos. Ni siquiera les estoy dejando que lean toda la ley, sino específicamente estos artículos. Hay prohibición de cazar a especies protegidas y hay prohibiciones especiales, ¿verdad? Repito, es CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, quien va a regular todo este tema relacionado con la caza. Y si nos referimos a la pesca, tenemos también la Ley General de Pesca y de Acuicultura porque aplica lo mismo, ¿verdad? Hay peces que están en peligro de extinción, pues esos es prohibido ejercer, obtener la propiedad de ellos a través de la pesca. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿No? De mi parte no, licenciada, gracias. ¿Estamos bien? ¿Don Luis? Estamos claros, licenciada. Vaya, Licenciado. don Luis. Gracias, don Eric. Sí, José Armando, ¿qué pasó? Sí, ahí donde dice clases de pesca, dice pesca Está marítima. repetido. Ajá, sí, hay Sí, que pesca continental. Ajá, exacto. Ajá. Pesca continental. Sí, así es. Cuando lea el artículo, él lo termina de corregir también. Ajá, ahí está. Muy bien. Gracias, porque eso demuestra que están leyendo las guías. Muy bien. Ahora veamos, yo creo que don Luis fue quien leyó el artículo 599 y vimos cuáles son los bienes que no se consideran abandonados, ¿verdad? Las cosas que los navegantes en el agua y en el aire arrojen para aligerar la nave, ni los despojos provenientes del siniestro. Tampoco, pues, todos aquellas cosas que con el fin de salvarlas sean sacadas a la vía pública u otro lugar en caso de terremoto, incendio u otro siniestro. Fuertes temblores, aplica, ¿verdad? Porque veamos en el artículo 671, compañeros, en el 671 tenemos regulado el tema del dominio público, el tema del dominio público de los bienes, ¿verdad? Es de dominio público lo que el mar arroje y no tenga dueño conocido, ¿vale? Salvo lo dispuesto en el título relativo a ocupación y en leyes especiales que vimos en 591. Bueno, vamos teniendo claro que podemos adquirir la propiedad de los bienes a través de la ocupación. ¿Qué bienes entonces? Bienes muebles que no tengan dueño o que hayan sido abandonados, ¿verdad? Estamos claros. Y que hay un artículo ahí que es el 591 que nos limita esos bienes muebles, ¿verdad? Pueden ser las piedrecitas, las conchitas y otras sustancias, dice, que se encuentran en las riberas del mar, de los ríos y los arroyos, ¿verdad? De uso público, ¿verdad? Que no representen señales de dominio anterior. Repito, significa que no hayan tenido dueño. Hasta ahí estamos en cuanto a los bienes que podemos adquirir por ocupación. Ahora la pregunta es, ¿y qué bienes no podemos adquirir por ocupación? ¿Están en clase, muchachos? Sabemos 58. ¿Qué bienes no se pueden adquirir por ocupación? Lean el 590 y ya me responden. Bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Los bienes inmuebles no se pueden adquirir por ocupación, ¿ya? Yo miro que aquel lote está vacío, no han puesto los mojones, no han cerrado el fondo. Nadie está ahí, como que no vienen, etcétera, ¿verdad? Dicen que el dueño se fue a los Estados Unidos, etcétera. Entonces, yo voy a invadir ese terreno por ocupación. No, ahí lo que estás cometiendo es un gran delito. Y por eso tenemos a la par
algunos ejemplos de delitos contra el patrimonio. Los bienes son parte del patrimonio. Y específicamente aquí, que estamos refiriéndonos a ellos, los bienes muebles. También tienen ahí una serie de artículos, el hurto agravado, hurto de uso, hurto impropio, robo, y también de los hechos sacrílegos para aquellos bienes religiosos, ¿verdad? Leamos el 590 para que nos quede bien clarito. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación, inmuebles no, ¿verdad? Solo bienes muebles que no tengan dueño. Y dentro de esos bienes muebles, pues ya vimos de acuerdo al artículo 591, creo yo, vamos a ver. 91, pues ahí tenemos las piedrecitas, las conchitas y otras sustancias que se encuentran en las riberas de los ríos, mar y arroyos. Bueno, entonces, pero bienes inmuebles, no. Que mire que no tiene, no, porque recuerden que los bienes inmuebles están inscritos allá en una institución que se llama Registro General de la Propiedad. Y ahí, repito, tienen los artículos específicos que les van a demostrar y comprobar que al apropiarse de esos bienes, pues cometen hechos delictivos. Por eso lo tienen en su código penal. ¿Tienen alguna duda, compañeros? Licenciada, ya había delito de usurpación en los inmuebles. Ah, sí, sí. ¿Quién me habla? Esperen. ¿Quién me está hablando? José Armando. Ah, aquí estás, José. Ya te vi, ya te vi. Sí, pero la usurpación es porque te estás, estás arrogando la propiedad de un bien que no te pertenece, especialmente bienes inmuebles. La usurpación de derechos reales es para bienes inmuebles, ¿ya? Para bienes muebles ahí tenés el hurto, el robo. Gracias, licenciada. Ajá, lo vamos a ver también. ¿Alguien más? ¿Don Luis quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene claro? Está claro, licenciado, está claro. Muchas gracias, muchas gracias. Los demás, con esta exposición mera atropellada. ¿También? Vale. Mire, les voy a... Peñas, Eric, ¿tú vas a preguntar algo? Pues solo es como una encrucijada que me salió, ¿verdad? En caso, por ejemplo, yo voy caminando, ¿verdad? Voy caminando ahí por la calle y se me cae una joya de valor. Ajá. Y yo retrocedo mis pasos y veo que alguien la tomó sin consentimiento. Ah, por supuesto, pero tú tienes el control ahí que la acabas de botar, ¿verdad? Exacta. Bueno, no es que la hayas abandonado, ¿verdad? Y en ese caso, la persona que lo toma tiene que devolverlo legalmente. Por supuesto, por supuesto. A pesar que, por ejemplo, yo... Es que no lo abandonaste. Tú recordate que hay cuestiones, hay bienes que no son abandonados. Ahí hubo un caso fortuito que se te cae y sobre eso te diste cuenta. ¿Quién la toma? Ahí hay un hurto, ¿verdad? O, por ejemplo, si en caso de que no se vio que yo la tiré, o sea, que yo la extravié, que no se tiene la prueba fehaciente de que el objeto se me cayó, pero yo sí vi a la persona tomándolo. ¿Sí me entiendo? No te entendí. La persona que lo toma no tiene la certeza que el objeto es mío. Ajá, pero sí es tuyo. Pero sí es mío. Y lo tomó sin tu consentimiento. Por estar en calle, en vía pública. No, es que mira, si él se lo encontró en la calle y no sabe de quién, esos son bienes perdidos. Sí. ¿Verdad? Ahí sí él lo puede obtener, pero si él sabe que es tuyo, lo está tomando en forma ilegítima. Ah, ok, sí, era más que todo el hecho de que sí se puede accionar sobre eso. Exacto, gracias. Así es. Bueno, Eric, muchas gracias. ¿Alguien más?
¿Estamos bien? Sí, bueno, hay unos que ahí me mandan manitas. Muchas gracias, tengan feliz tarde y gracias por su comprensión. Es que fíjense que yo oí ruidos y eran unas personas que se habían entrado, pero eran familiares, pero sabiendo ellos que martes y jueves doy clases, ¿verdad? También, o sea, miren, hay gente con la que no se puede. Ahorita no.